Isabel Díaz Ayuso anda preocupada. Ayuso, la del me gusta, la fruta, a ella le preocupa la confrontación y que Sánchez la esté usando el caso de Ceuta para mantenerse en el poder. Recogiendo el guante, tú que estás en contacto con dirigentes del PP, que hablas con diputados, con dirigentes, ¿ha perdido el favor de Génova? Lo está perdiendo de manera rapidísima. Es verdad que la relación con Génova era una relación, por decirlo de alguna manera, de coexistencia, porque recordemos que Alberto Núñez Feijóo llega al despacho principal de Génova propiciado por la guerra de Isabel Díaz Ayuso contra Pablo Casado. Y es verdad que la figura de Ayuso, también hay unas nuevas Ayuso en el Partido Popular, ya no es tan pop, sino que hay mucha más gente pop como Esther Muñoz o Cayetana Álvarez de Toledo. Pero ¿por qué diríamos que esta sucesión de escándalos tiene ahora mismo su punto más fuerte? Porque hasta ahora todo lo que tenía que ver con el tema inmobiliario, porque siempre el PP de Madrid está relacionado con lo inmobiliario, tocaba de una manera a Isabel Díaz Ayuso codo a codo con su pareja, con González Amador, o la administración con los contratos de su hermano, pero ahora hay un paso más allá. Y es que es directamente del bolsillo de los ciudadanos madrileños, de sus impuestos, cómo se paga un ático que supuestamente era para tener una oficina, que luego sabemos que tenía un uso exclusivamente residencial. Por lo tanto, todo estaba encaminado para que fuera la residencia de la presidenta de Madrid. ¿Qué estamos diciendo? Esto ya se eleva a un nivel superior. Por mucho que tú quieras explicar, no hay ninguna justificación argumentativa, también dentro del campo de la derecha, que te diga que la reina de los no impuestos, del dinero de los ciudadanos en sus bolsillos, pues ahora ya sabemos que ella quiere el dinero en los bolsillos de los ciudadanos para que se lo dieran directamente a ella para vivir una vida absoluta de lujo. Tener en Chamberí, nosotros aquí hablamos de Chamberí de una manera muy fácil en Madrid, pero para que lo sepa la gente fuera de Madrid, es un barrio que está muy de moda, en el que están llegando también muchísimos millonarios latinoamericanos, que tiene calles donde se juntan lo que se llama el ponzaning, los niños bien de la ciudad para tomar las cañas de la libertad, donde se ponían sus fotos en algunos bares, un retrato de un barrio muy, muy pudiente, que ella ha decidido tener una casa allí. Y eso llega directamente, por mucho que sea su votante un fiel seguidor de ella, está pagándole con su dinero una casa de lujo en un momento de contexto en el que hablábamos antes de absoluta emergencia habitacional en esta ciudad. Absolutamente. A ver, esto es un tiro en el pie. O sea, como lo interpreta, al menos, insisto, un sector, como ya dijimos varias veces en este programa, el PP de Madrid está dividido en dos sectores. El que está con Ayuso y el que está contra Ayuso, porque Ayuso es mucho, hoy eres consejero y mañana eres un concejal. Entonces eso cabrea mucho al personal. Entonces, claro, un sector que es el crítico con Ayuso ve esto, que son tiros en el pie constantes por parte de Ayuso. Es decir, estos titulares, lo que estamos comentando hoy aquí, esto no beneficia políticamente a Ayuso, ni tan siquiera para los más adeptos a nivel electoral del PP de Madrid. Es decir, esto, ver que ha subido, primero que ha recuperado, digamos, la paga para expresidentes. Y un por encima es que lo ha subido o sea, esto no beneficia a Ayuso políticamente hablando, con lo cual lo ven tal tiro en el pie. Dicen que la única explicación que le encontramos a esto me decía, insisto, una persona del Partido Popular de Madrid relevante, me decía, hombre, la única explicación es que se esté atando el futuro por lo que pueda pasar. Había sacado que es la paga a los expresidentes en ese órgano consultivo, sino que además sube digamos, lo que se le paga a cada expresidente. Es decir, parece, ese es el rumor que está creciendo en el Partido Popular de Madrid, lo que están viendo y pensando, parece que es como si estuviera preparando su salida. Pero de lujo, con sushi, embutidos ibéricos, cócteles premium, vino y cerveza de la máxima calidad, entre otras delicatessens. Y no es para una boda o para una gala benéfica, es para uso y disfrute del Ayuntamiento de Móstoles. Lote, servicio de desayuno y brunch, el más básico 12 euros y el premium 24. Eso no será verdad, ¿no? Yo lo que quiero saber es para qué es el catering. ¿Es que hace falta aquí un catering en Móstoles? Sushi y cortador de jamón por 200.000 euros. Es la nueva licitación de catering aprobada por el Ayuntamiento de Móstoles. Y su alcalde, imputado por acoso sexual y laboral a una exedil del partido, vuelve a verse envuelto en otra polémica. Es que todos los políticos dan unos lujos espectaculares. Me parece asqueroso. Personas necesitas sushi y jamón. Hay cosas más importantes como calles y otras cositas más importantes que eso.
que incluye cortador de jamón, por lo menos. El jamón solo comerán ellos. Una de las exigencias que incluye este catering es que el vino blanco y el vino tinto tiene que ser de calidad superior. Claro, para que valga pasta. Eso lo del jamón no me parece bien. El pobre nos conformamos con una buena paletilla. Pues ellos lo mismo. Despropósito, desproporcionado, inmoral. Y si aquí necesitamos más profesores, más sanidad pública, pues evidentemente yo quitaría el sushi, a los políticos, al vino blanco, al tinto. Yo lo que quiero saber es para qué es el catering. ¿Para qué? Alberto. ¿Para qué es el catering? El catering. Bueno, yo creo que es el catering. El catering, que si encima lo tomamos en el ático de Ayuso ya, vamos, montamos ahí la gorda. Pues casi, pero lo vamos a hablar enseguida. Los ultras. Y es que vamos a ver la última del Ayuntamiento de Móstoles. Un ayuntamiento, el de este municipio madrileño, que ha presupuestado casi 900.000 euros para un servicio de catering con sushi, cócteles y jamón con cortador. Que por ese precio debe ser el mismísimo Iker Casillas. Digo Iker Casillas porque es mostoleño, el que lo corte. María Espinola, cuéntanos. Gonzalo, una pregunta. ¿Cuánto te puedes gastar tú en un buen aperitivo? Buah, yo, no sé, millones de euros. Una pasta. Muchísimo, demasiado dinero. No cabe en este plato. No tanto como el Ayuntamiento de Móstoles. Vamos a verlo. Vamos a seguir desgranando ese contrato de catering tan curioso. Recordemos, su presupuesto máximo, ahí lo están viendo, es de casi 900.000 euros, dividido en 4 lotes: desayuno y brunch, aperitivo y cóctel, almuerzo y cena, sentados y estaciones gastronómicas. Que no falte ni el jamón, ni los quesos, ni el sushi. Pero vamos a detenernos en el lote más caro, más de 350.000 euros, solo para el servicio de aperitivo y cóctel. Ya pueden ser buenos. Vamos a ver qué incluye. Precio por hora de servicio de camarero. Aperitivo básico, aperitivo premium, cóctel básico y cóctel premium. Para todos los gustos. Sara es un alcalde que ya tiene varias polémicas a las espaldas, bastantes más importantes que esta, pero que no se corta. No se corta, y lo único que se corta es el jamón, el buen jamón. Pero la realidad es que el Ayuntamiento de Móstoles se gasta más pasta en caterings y en pegarse la vida padre, como hacen últimamente los señores y las señoras del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, más que gobiernos autonómicos y más que el propio gobierno de España o los distintos ministerios. Es sorprendente. Pero a mí me preocupa más, fíjate, dentro del Ayuntamiento de Móstoles, que este señor siga siendo alcalde con una denuncia admitida a trámite por acoso sexual. Es decir, este señor, ya que se puso de moda en la derecha ser feministas durante 24 horas y gritar por todas partes que tenían que dimitir todos los acosadores sexuales, excepto los suyos. Cuando eran del Partido Popular, cuando llevaban la banderita del color de su partido y cuando resulta que ideológicamente son cercanos a ellos, esos no dimiten, esos siguen en el cargo y gastándose en catering miles y miles y miles de euros. A mí lo que me preocupa es que este individuo siga siendo alcalde con el respaldo del Partido Popular, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de Génova, porque todavía Feijóo no ha pedido la dimisión de este individuo, el cese de este individuo, o ha respaldado a una víctima que ha ido a un juzgado, a una víctima que hemos visto en los correos, a una víctima que denunció en el partido y fuera del partido, que ha cumplido todos los requisitos para ser víctima perfecta para la derecha, y aquí sigue siendo alcalde y comiéndose un buen jamón a costa de los ciudadanos de Móstoles. Ya está bien de que nos tomen el pelo con los áticos, con los jamones y con las mujeres acosadas. Pues Sara Santaolalla, bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. No sé, arigato es... Arigato es japonés. Sí. ¿Arigato? Pues arigato. Buena tarde. Chao. A ti esta iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles. Desde luego, lo dice Arantxa, uno se ha gastado, pero el presupuesto es mucho mayor y además con exigencias de delicatesen. Claro, es decir, cuando gestionas bienes públicos, entiendo que hay que hacer eventos y hay que hacer algunos catering, faltaría más. Primero, no todos iguales, que es una parte de lo que quiero decir. Es decir, una cifra tan alta no tiene ningún sentido económico, incluso para poder atender con catering determinados eventos que el ayuntamiento puede hacer. ¿Qué es lo que yo veo? Veo ciertamente fuera de la realidad de quien lo redacta. Es un señor con un jamón cortándolo con calidad 50% ibérico, pero bueno, ¿a quién han puesto a redactar ese pliego? Quizás alguien que tiene una empresa en la cabeza ya de antemano.
para poner esas condiciones en el Ayuntamiento de Móstoles. Mira, a mí me parece un poco absurdo. Es importante casi creo del contenido. Para empezar aquí, el tema más grave es que el año pasado se gastaron 20.000 euros, que se está presupuestando 200.000 euros para hacer eventos para este catering. Para comer bien. Para comer bien, es que en línea general, para mí, la imagen que tenemos que tener de nuestra administración en general, autonómica, municipal, etcétera, es de sobriedad. En línea general, en todos estos temas, a mí me gusta la sobriedad y especialmente que tenga un poco de pudor la administración. Para mí, la falta de pudor que hay en este pliego es bastante lamentable. Es decir, creo que en un evento del ayuntamiento de Móstoles, a menos que no sea recibiendo los reyes o quien sea, yo creo que nadie tiene por qué esperarse el mejor jamón, la mejor croqueta, el mejor catering. Bueno, es que además, nos lo contaba Emilio, esta licitación llega en un momento en el que las cuentas de esa empresa pública, las de 2025, las rechazó la oposición, entre ellos el PSOE, Más Madrid, pero también Vox, Arantxa. Bueno, que hayan presupuestado 200.000 euros no significa que se vayan a gastar 200.000 euros como sí se ha visto en 24 y el 2025, que se han gastado 20.000. A mí lo que sí me parece una falta de pudor propio son los gobiernos socialistas que se gastaban 32.000 euros en Andalucía en prostíbulos, las comidas de Ábalos en La Chalana, pero ahora mismo estaban cada una, al Tito Berni le pagaban los empresarios las sustancias y los prostíbulos, eso sí es falta de pudor. Los prostíbulos no le gustan a nadie, pero estamos hablando sobre algo en el Ayuntamiento de Móstoles. Eso es. Algo que porque si no podemos hablar todos los días de lo mismo. Ya, pero tienes alguna explicación. Vamos a ver, si aquí nos ponemos, si me vas a permitir, si aquí nos ponemos en cada noticia a hacer hemeroteca de todo lo que ha pasado en la historia política de este país, entonces, bueno, despedimos a Aida y nos ponemos aquí cada uno a hacer su monólogo. Hay que recordar lo ocurrido para que no vuelva a repetirse. No, aquí tenemos que hablar de la actualidad, desde mi punto de vista, de la información de la actualidad, que hoy es el gobierno de Móstoles haga concurso en un catering para su ayuntamiento. De máximo. Esta es la bueno, entonces habla de esto. Pues cuando se lo gaste lo criticamos. Si quiere, entonces hablamos, me voy a poner en la hemeroteca o me pongo en internet y le pido a ChatGPT todos los gastos que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid y los ayuntamientos de otros partidos. De verdad. Que tenemos novedades de Isabel Díaz Ayuso porque ha decidido hacer de altavoz de un influencer ultra. Resulta que la presidenta de Madrid lleva tiempo intentando, hablar mucho de Ceuta, muy poco del famoso ático, y en el marco de esta estrategia, en las últimas horas ha publicado un tuit en el que lamenta la, según ella, mala imagen internacional que está dando España. Pero es que para ello ha decidido compartir un tuit de un influencer extranjero de extrema derecha, crítico con nuestro gobierno. Hablamos de alguien muy, muy, muy de extrema derecha, de un influencer que, entre otras cosas, difunde la teoría del gran reemplazo y que dice sentirse orgulloso de las sociedades racistas. Y hay que decir, Isa, que no hay que rebuscar mucho para encontrar este tipo de comentarios. No, se llama Casey Kroll y el tuit que ha compartido Ayuso contrapone imágenes de los controles en los aeropuertos con otros vídeos de la entrada de inmigrantes en Ceuta, como para explicar la diferencia entre uno y otro. Ayuso lo replica para lamentar la imagen que, según ella, estamos dando al mundo. Este, como dices, es solo uno de los muchos tuits que este hombre le ha dedicado a la ciudad autónoma. Lleva días hablando de Ceuta para alentar la teoría del gran reemplazo, esa idea de que la población blanca y cristiana en Europa va a ser sustituida por inmigrantes. Kroll sostiene que esto no es una teoría, sino una realidad, porque cada vez hay menos porcentaje de gente blanca en Europa, y así lo escribe en el tuit que tiene fijado en su perfil, que este es el primero que ves en cuanto te metes. En otro mensaje pide llevar a la cárcel a Pedro Sánchez por inundar Ceuta con migrantes del tercer mundo, y también escribe cosas como esta. Los eventos en Ceuta, España, no son nada nuevo. La invasión de Europa ha estado ocurriendo durante años y necesita detenerse de inmediato. Europa despierta antes de que sea demasiado tarde. En otro tuit ensalza las cruzadas como una respuesta a más de 400 años de agresión musulmana contra Europa y los cristianos, y dice parece que la historia se repite. Presume también de que, según él, la sociedad polaca es racista, y se queja de que las mujeres liberales son insufribles porque no son, cree él, lo bastante críticas con la inmigración. Qué bonito será cuando deportemos a cada ilegal de vuelta a su casa. Y de paso incluyamos a cada mujer liberal. La única manera de salvar a Europa. Este es el tipo de mensajes que escribe el tuitero que hoy ha compartido Ayuso en su cuenta oficial de Twitter. Antonio, que una presidenta de comunidad autónoma como Madrid difunda perfiles ultras, pero ya inequívocamente ultras desacomplejados como los que acabamos de contar, ¿tú cómo te lo explicas?
Es que no tiene explicación. Es que estamos hablando no de un ultra, sino de un supremacista de la raza blanca. Estamos hablando de algo que creíamos, vamos, casi ya un pensamiento que se había superado en esta Europa de 2026. Y la verdad es que lleva a unos extremos a Isabel Díaz Ayuso que deja cortos incluso a Donald Trump o a Milei. Va a lo más extremo. Pero es que Isabel Díaz Ayuso tiene un gran problema. Por mucho que nos ponga tweets de agitadores supremacistas, tiene la mayor crisis como política desde que llegó. Ya no es la presidenta pop que hacía gracia con las cañas, es que ahora mismo no consigue responder a una pregunta muy sencilla, y eso es un problema para un político, cuando no puede responder una pregunta de manera sencilla. ¿Por qué la Comunidad de Madrid compró por más de 7 millones de euros pagados con los impuestos de todos los madrileños, esos impuestos que a ella no le gustan, para un ático que no tenía uso de oficina, pero supuestamente para que ella despachara allí? Y a la vez nos enteramos, por cierto, gracias a la labor periodística también de compañeros del País, que el periodismo sigue existiendo y además sigue dando grandes exclusivas. Y además nos enteramos que su pareja pone a la venta su ático. A la vez la Comunidad de Madrid compra otro ático. Y una vez se desvela, resulta que ahora sí va a vivir de alquiler en una urbanización de lujo. Cada uno puede vivir donde quiera mientras se lo pague con su dinero. Pero es verdad que si unimos los puntos, esto nos lleva a una situación en la que se evidencia que ese ático estaba comprado, yo creo que de manera finalista, para que ella pudiera vivir un día allí. Y antes hablábamos que la migración no es el principal problema. La vivienda es el principal problema de los ciudadanos. Cuando les preguntan en el CIS, la Comunidad de Madrid tiene la competencia de vivienda. Yo creo que la señora Díaz Ayuso, en vez de hablar de agitadores supremacistas, lo que tendría es que dar respuesta a su ático y dar respuesta a la situación habitacional que se vive en la ciudad de Madrid. Estamos ahora mismo aquí en Gran Vía 32, en el estudio, detrás está la calle Valverde. Ahora mismo los fondos buitre están expulsando a vecinos en esa calle en su totalidad de edificios. Están destrozando el centro de Madrid. Una habitación en el centro de Madrid, no sé lo que puede costar ya, en un piso compartido, 700, 800 euros. O sea, estamos hablando de cifras tan disparatadas que por un sótano, en una segunda planta de sótano, puedes estar pagando 400.000 euros sin una ventana. Esa es la pregunta que debería responder la señora Díaz Ayuso. Y por mucho que se ponga a tuitear sobre supremacistas, tiene un problema político de una enorme envergadura. Y tiene otro problema. Los propios suyos ya están empezando a criticarla. Aunque Génova 13 salga a defenderla con la boca pequeña, cuando hablas en privado con algunos dirigentes del Partido Popular, te reconocen que es un problema de una enorme gravedad para Ayuso y también para el Partido Popular. Claro, es que Sara, es irónico que cuando se le pregunta a la presidenta de Madrid por qué se compró el piso, la pregunta que hacía Antonio, ¿quién dio la orden de comprarlo? Dice, yo qué sé. Esto no es de mi competencia, pero después vemos que está hiperactiva comentando la geopolítica mundial, comentando la situación de Ceuta. Ahí sí que parece que esto es de su competencia, ahí sí que parece que tiene cosas que contar. Sí, claro, si en algo es experta es en las maniobras de distracción, ¿no? En conseguir que se mire el dedo y no la luna. Es que lo mismo cuando Antonio pregunta, no le encuentro explicación a ese tuit, lo mismo la explicación es esa, que se hable de ese tuit y de la crisis en Ceuta y así no se habla de su propia crisis, ¿no? Y de la falta de explicaciones sobre su polémico ático, que al final la concatenación de hechos es que habla por sí sola, ¿no? Desde la compra opaca del ático, las explicaciones contradictorias que se dan desde el Gobierno de Madrid, que si iban a ser utilizadas como oficinas, pero después se vio que el uso que se podía asignar al ático era solo residencial y después resulta que González Amador vende los otros 2 áticos y que ella se muda. O sea que al final, solo con el relato de hechos casi que se explica sola cuál es la situación, pero evidentemente dar explicaciones no es el punto fuerte, justo al contrario, de Isabel Díaz Ayuso. Sobre la cuestión de dar altavoz a un ultra como lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, que lo mismo se escudará en que no sabía ella a quién le estaba haciendo un retweet o un quote tweet con el mensaje que ha puesto, ¿no? Hombre. Pero al final, que lo mismo ella se escudará en ese argumento, pero que tiene que tener en cuenta que no es una usuaria anónima de Twitter, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, es una de las dirigentes políticas con más
proyección del Estado español y, por tanto, está contribuyendo a legitimar todo lo que esa persona está difundiendo a través de redes sociales, que yo creo que deberían haber los mecanismos y los instrumentos y los necesarios para evaluar hasta qué punto se está difundiendo delitos de odio impunemente, porque el problema en las redes sociales es que acaba todo en absoluta impunidad, ¿no? Teniendo consecuencias cero. Entonces, me parece una absoluta irresponsabilidad por parte de Díaz Ayuso y un ejemplo más de cómo utilizar la crisis de Ceuta con fines partidistas y en este caso también con fines personales para que no se hable de los propios problemas que acumula y evidentemente también de su momento más débil a 10 meses de unas elecciones. Pues absolutamente como cortina de humo. Lo que pasa es que alguien llegue a pensar que una buena cortina de humo es, bueno, asocio mi nombre al de un ultra tan ultra supremacista, en fin, rozando las ideas neonazis. Bueno, rozando no, abrazándolas directamente, es cuanto menos sorprendente. En fin, voy a escuchar tu reflexión sobre este tuit que ha compartido Isabel Díaz Ayuso, de un influencer. Insistimos, no es que sea alguien conservador, no, de alguien muy de extrema derecha, de alguien muy ultra. Es decir, parece mentira que una presidenta de comunidad no sepa que está difundiendo ideología de alguien así. Algo, una mínima comprobación debes hacer. Insistimos, el primer tuit que te encuentras ya habla de gran reemplazo. Yo diría que apuntaría dos cosas y lanzaría una pregunta, a ver si los que sois periodistas sois capaces de respondérmela, porque bueno, la primera idea es que la extrema derecha está conectada en Europa y que Ayuso es una de sus terminales. Esto hay que entenderlo así. Hace muy poquito se nos fue a México a hacer un discurso que no deja de ser entendido en México como propio de la extrema derecha, ¿no? Que es el discurso que abraza la idea de que la colonización española fue una colonización exitosa y amable con los indígenas mexicanos, ¿no? Pero es que en general, ¿no? Se ha visto con Milei cuando ha venido a España y tiene una red de contactos vinculados al mundo de la extrema derecha. Y por lo tanto me imagino que cuando ella surfea en sus redes sociales lo que le aparecen son tuiteros e influencers de extrema derecha. No me extraña tanto que sea lo único que pueda retuitear, porque seguramente sea de lo poco que le aparece. Eso no le quita ni un ápice a la irresponsabilidad que tiene y al hecho de que efectivamente, yo estoy de acuerdo con vosotros, es una absoluta cortina de humo. La pregunta vendría del lado de ¿por qué ahora pareciera que esta señora está perdiendo el favor de los medios? Si nos remontamos no tanto tiempo atrás, hubo un escándalo en torno a su padre con el caso famoso de Aval Madrid, en el que parecía que se le habían perdonado 400.000 euros. Hubo un escándalo que le costó el puesto al presidente del Partido Popular, Casado, que ya se nos ha olvidado casi este señor, pero por haber criticado a Ayuso porque su hermano se embolsó 250.000 euros en comisiones en plena pandemia. Y hubo un escándalo mayúsculo que se llevó por delante al fiscal general del Estado en torno a la cuestión de los varios millones de euros en comisiones que se llevó su pareja a cargo de una empresa que es principal adjudicataria de la sanidad madrileña. Y todo eso parecía que a esta señora le resbalaba. Y en este caso yo me alegro mucho que sea así. Por fin parece que su armadura empieza a agrietarse. Me pregunto, y casi que os pregunto, no es por quitarte la dirección de la tertulia, Pablo, es toda tuya, ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué ahora se le agrieta la armadura a Ayuso con un caso que es absolutamente llamativo y demencial y propio de quien se pasea por Madrid como si fuera su cortijo, y que por lo tanto empieza a ser, empieza a tufar en muchos lugares, pero que no deja de ser uno más de una secuencia de casos verdaderamente, impropios de alguien que tiene que tener una posición de probidad moral, ¿no? Pues lo dicho, escuchábamos hace unos minutos a Alfonso Serrano insistir en que todas las explicaciones del ático están dadas. Tal vez confían en el Partido Popular en que el tiempo pueda dispersar el escándalo, pero eso no ha ocurrido, por ejemplo, con el chalet de Rascafría. Un año después, la sombra de la duda vuelve a rondar sobre esa vivienda de la Comunidad de Madrid en la que la presidenta y su familia
disfrutaron el verano pasado. Uso privado de algo público, aunque eso sí, la comida se la llevaron de casa. Tupper. Isabel Díaz Ayuso, esto es buenísimo, vuelve a ser protagonista de una polémica relacionada con un inmueble. Curioso. Pero no es la primera vez. En julio del año pasado se alojó un fin de semana con parte de su familia en un chalet con piscina en Rascafría. Ayuso y su familia disfrutan de un chalet propiedad de la comunidad tras criticar los palacios de Sánchez. Comprado por 4,3 millones de euros en 2023 por la Comunidad de Madrid, ¡Ay, ay, ay! la presidenta regional utilizó este inmueble para disfrutar de unos días en familia. Me gusta la alegría, la cervecilla, el vino, ¿qué pasa? ¿Me gusta? Un uso privado. Nadie de mi entorno habita en un espacio público. Del que Ayuso se defendió así. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán. Pero no es la única beneficiaria de esta majestuosa vivienda. Ayuso y sus consejeros se aseguran el disfrute del chalet con piscina en la sierra madrileña cuando estén de guardia. Una demostración ostentosa de poder. Aunque según el diario.es, los altos cargos no están vinculados a horarios, ni tienen turnos ni guardias establecidas. Voy a unas instalaciones públicas, malo. Si vivo con mi pareja, malo. Un chalet público que parece ser de disfrute privado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me voy a enfadar un fin de semana! Bueno, hoy está con nosotros Tatiana Jiménez, que es diputada socialista en la Asamblea de Madrid y que ha denunciado en redes sociales una falta de transparencia en el registro de visitas a esta casa. Muy buenas tardes, Tatiana. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué le impide a la Comunidad de Madrid compartir la lista de visitantes a esta casa de Rascafría? Pues no lo sabemos, no sabemos qué tienen que ocultar. En un primer momento nos dicen que la información que solicitamos sobre el listado de asistentes a ese chalet en Rascafría, dicen que la información no existe porque esa instalación no cuenta con un libro de visitantes, un listado de visitantes, por lo tanto que esa información no existe. Claro, esto es muy poco creíble, porque por mucho que no tengan un libro de visitas, la información la conocen. Entonces, tras nuestra reclamación al Consejo de Transparencia, pues han tenido que rectificar. Y ahora ya no dicen que la información no exista, sino que es una información que, bueno, pues que está dispersa y que les supera, que no son capaces de contestarnos y que, como no tienen la obligación de hacerlo, pues que no lo van a hacer. Y claro, esto también es muy poco creíble, porque ¿qué movimiento está habiendo en ese chalet para que sea tan difícil compilar la información? Aparte de unos razonamientos jurídicos, bueno, pues que en realidad no se sostienen porque están utilizando de forma torticera la ley de transparencia y hay jurisprudencia que dice que esa información que está en poder del gobierno nos la tienen que dar. O sea, se entiende entonces que lo lógico y la normativa lo que indica es que la Comunidad de Madrid tendría que tener un ejercicio de transparencia y decir quién va a comer a esa casa, quién va a cenar a esa casa y quién se queda a dormir a esa casa más allá de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Es esto de lo que estamos hablando? Bueno, incluso cuando va la presidenta de la Comunidad de Madrid, es un bien público, es un inmueble público. Por lo tanto, los ciudadanos, los madrileños, tenemos derecho a conocer quién lo usa y para qué. ¿Y esa información que se supone que ahora está dispersa, se ha comprometido el gobierno de la Comunidad de Madrid a hacerla pública o no hay respuesta en este aspecto? Han dicho que no nos la van a facilitar. Entonces hemos vuelto a reclamar al Consejo de Transparencia, que veremos a ver cómo se pronuncia. Pero bueno, teniendo en cuenta que el Consejo de Transparencia depende directamente de la Consejería de Presidencia, incluso presupuestariamente hablando, pues no sabemos muy bien, estamos con la incógnita, pero vamos, que está claro que es una información que los madrileños tenemos derecho a conocer, porque es un bien de uso público. Que la información de las visitas al chalet de Rascafría de momento ni está ni se la espera. Ni está ni se la espera, efectivamente. Y fijaos que hace un año la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pidió visitar el chalet. La dieron un tour por los alrededores a las 4 de la tarde, pero no le permitieron la entrada por motivos de seguridad. Por lo tanto, si necesitan tanta seguridad porque hay encuentros institucionales o visitas institucionales, bueno, pues me imagino que la llave no estará debajo del felpudo, que habrá unos sistemas de seguridad, que habrá unas órdenes de limpieza, en fin, unos permisos de acceso para poder acceder al chalet. Por lo tanto, lo que nos preguntamos es ¿a qué viene tanto esfuerzo por ocultar esta información?
cuando es algo que debería ser muy fácil de facilitar. Excusas peregrinas, que si no hay libro de visitas, que si la información les supera. ¿Puede ocurrir lo mismo, Marta Nebot, con la compra del ático? Pues bueno, de hecho es lo que ha ocurrido, no es que pueda ocurrir, es que... Pero un año después, y cuando ya se piden las explicaciones, con estas evasivas, ¿podemos estar dentro de un año igual con la compra del ático? Bueno, yo creo que la Comunidad de Madrid ha decidido que lo del ático lo va a dejar para los tribunales, porque si no, habría parado esta ola expansiva que no para de crecer y que no para de perjudicarle sin parar. Si hubiera decidido que va a dar algún tipo de información, que va a enseñar el expediente y demás, habría parado la ola judicial y hubiera sacado los papeles y hubiera contado lo que tenga que contar. No lo saca porque no le conviene. Porque no le conviene o porque no los tiene. Hay quien cree que ese expediente se está generando a posteriori porque todo esto se hizo sin los papeles pertinentes. Y ahora hay que ver, porque claro, todos esos registros tienen fecha, hay funcionarios involucrados, hay gente que puede acabar con penas de prisión. O sea, no es tan sencillo luego inventarse una cosa como esta si no ha estado bien hecho, ¿no? Entonces, como resulta que la señora Ayuso, cuando va a los tribunales de Madrid, pues suceden cosas que igual en otros tribunales no suceden tanto, pues claro, yo entiendo que se confíe en los tribunales de Madrid, ¿no? Yo es que sigo preguntándome cómo es posible que haya habido una causa común con los casos de la Dana de Mazón y no haya habido una macrocausa en Madrid por los 7.291 ancianos abandonados por la Comunidad de Madrid a su suerte, que murieron ahogados en las residencias de ancianos cuando había dicho que las iba a medicalizar y no lo hizo, ¿no? Entonces, hay casos que evolucionan en unos sitios y no evolucionan en otros, y ella en este caso, bueno, pues ha decidido probar suerte en los juzgados de la Comunidad de Madrid en un caso en el que le han pillado con el carrito del helado y lo único que se le ha ocurrido es vender el carrito. Yo es que digo, suerte también aquí con esto de la casa de Rascafría, porque no dan ninguna explicación tampoco. Bueno, no dan ninguna explicación, pero yo creo que con el tema del ático de que se compró Planifica Madrid, empresa pública con dinero público, por tanto, yo creo, digo la mayor, yo creo que sí que dieron explicaciones. El problema es que son mentira. O sea, las explicaciones que nos dieron, de hecho, es que dispara las sospechas las explicaciones. No, perdona. Lo que nos dijeron desde el equipo de la Comunidad de Madrid es que era para uso temporal, como oficinas, cuando era, según normativa de organización de cómo está la ordenación urbana en Madrid, eso solamente era para uso residencial. Bueno, pero realmente nos dieron explicaciones. Las explicaciones es que iba a ser para uso temporal mientras se hacían las obras en la Real Casa de Correos de Madrid. Bueno, eso es radicalmente mentira, pero no porque lo diga yo, ni porque lo diga Chema, ni porque lo diga nadie. Es sencillamente porque la normativa urbana de Madrid dice que ese edificio en ese lugar y en ese piso es para uso residencial. Punto y final. Entonces, explicaciones nos han dado. Ahora bien, son mentira, radicalmente mentira. Lo que pasa y eso dispara las ellos, sospechas, pero sí que nos han dado explicaciones. Ellos siguen insistiendo, el último, el señor Serrano, en que las explicaciones son esas y que no hay más. Pues, y que son entonces lo que nos está diciendo, bueno, oye, pues perfecto, entonces lo que hay que decirle a la audiencia, a la ciudadanía y a los madrileños es que las explicaciones que nos dan, que sí que nos dan explicaciones, son mentira y por tanto siguen insistiendo en la mentira. Esa es la realidad. Pero yo niego la mayor, yo creo que explicaciones nos han dado. ¿Tú has ido al chalet de Rascafría? ¿Tú has ido al chalet de Rascafría? No, yo estoy muy bien en mi estudio de Plaza Castilla. Venga, que seguís con el juego de preguntas. Claro, ahora la revancha, ¿no, Chema? Esta pregunta es muy pertinente, porque cuando se le pregunta a la Comunidad de Madrid si Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ir a este chalet de Rascafría que compraron por más de 5 millones de euros, no hay respuesta. Bueno, también te digo una cosa. Esto, a ver. ¿Les parecerá normal? Perdona. ¿Puede parecer normal que la Comunidad de Madrid compre el año pasado un palacete en la sierra para pasar una semana? Pero también te digo una cosa. Oye, dejadme hablar, si no, habláis vosotros. Ya está, y me callo. Es decir, que si os parece normal que la Comunidad de Madrid compre un palacete en la sierra para que Ayuso se lleve el tupper y vaya al COVID, a lo mejor os parece normal. Y yo lo respeto, pero que yo como periodista le formulo la siguiente pregunta a Isabel Díaz Ayuso. ¿Ha vuelto a ir algún fin de semana a este palacete con tupper o sin tupper? Pero, ¿Y sabes lo que te responden? Nada. Primero. Y si a mí me preguntas si yo he ido, es general la opacidad de nuestros líderes políticos. No, ya estamos. Cuando se van de vacaciones. Punto. Dicho lo cual. No lo mencionemos, Hugo. Venga, oye, a Rascafría no habéis ido. ¿Y a Rivas Vaza de Madrid habéis ido? Tampoco. Bueno, pues nosotros vamos a ir, porque hará a la Comunidad de Madrid a los tribunales por la subida en la tasa de incendios. Acusan al gobierno de Ayuso de un aumento injusto, desproporcionado y que no se ajusta a la legalidad. Alberto Muñoz.
Hablan de injusticia, Gonzalo, por una subida de tasas a sus ayuntamientos que coincide casualmente con esa condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que contábamos aquí en malas lenguas por derivar millones de euros que estaban destinados a sus bomberos. El Ayuntamiento de Rivas nos ha confirmado que hoy ha presentado un recurso ante la Hacienda Regional para intentar paralizar esa subida de tasas, pero que este es solo el primer paso porque piensan llevar esto hasta el final. Van a llevar a los tribunales esta decisión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.